Muy, pero muy bienvenidos a este nuevo encuentro que tenemos, que estamos disfrutando por sobre todas las cosas de este tipo de comunión. No lo podemos hacer abrazándonos, no lo podemos hacer mirándonos en forma directa, pero sí podemos disfrutar la comunión en Cristo Jesús, aunque sea a través de la pantalla. Así que en cualquier punto que esté de este mundo, en cualquier continente, en cualquier país, en cualquier ciudad, bienvenido a este encuentro nuevo que tenemos. Un encuentro donde nosotros, los que pertenecemos a la iglesia Jesús 100% Vida, cada miércoles nos reunimos en este horario para adorar al Señor, para recibir una palabra devocional de parte del Señor que aumente nuestra fe, porque la fe viene por el oír la palabra, dice el Señor, y también un tiempo de oración donde clamamos al Señor por nuestras cargas, nuestras necesidades. Y hoy no va a ser la excepción, va a ser un culto de oración donde el poder de Dios va a manifestarse en nuestras vidas. Así que bienvenidos a todos aquellos que vamos a estar participando. Hemos estado con una semana excelente, maravillosa, una semana santa, claro, diferente, distinta, pero muy bendecida. Hemos recibido comentarios de distintos hermanos, hermanas, de gente de todas partes que ha sido de bendición esta Semana Santa. Hemos proyectado películas, dado palabra de parte del Señor con relación a la cruz, a la sangre de Jesucristo, a la resurrección del Señor Jesucristo, y ha sido de maravillosa bendición para nuestras vidas. Como lo va a ser también en el día de hoy. Yo quiero que usted se prepare en esta hora para recibir palabra de parte del Señor. No sé si recuerda, el miércoles pasado, que fue también nuestro culto de oración, nuestro culto de milagros, les hablé con relación al ejemplo del rey Ezequías, donde pudimos compartir que nada es más importante, más efectivo que orar en los momentos más difíciles de nuestra vida. Y vimos cómo la mano de Dios fue poderosa sobre el rey Ezequías, concediéndole 15 años más de vida. Pero también nos preguntamos que a veces nuestras oraciones no tienen respuesta de parte de Dios. ¿Por qué? Porque pedimos mal, porque no sabemos cómo orar. Por eso en esta hora yo quisiera compartirle brevemente y de una manera muy concreta algunos principios bíblicos sobre la oración. Porque aquel que en definitiva estableció estos principios es el Señor, y a quien oramos es al Señor. Y Él ha establecido algunos conceptos muy importantes que hoy quiero sembrar en tu corazón. El primero de ellos es que Dios es el que nos desafía a orar. Esto no es algo, un recurso humano, no es algo inventado por los pastores, los sacerdotes, por los rabinos, sino que Dios es el que estableció esta manera de comunicarnos con Él. Le voy a dar algunos versículos bíblicos que avalan aquello que estoy compartiendo en esta hora. Fíjese lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 6. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Es decir, Dios es el que nos está animando, nos está desafiando a que vayamos delante de su presencia a orar. 1 Tesalonicenses 5:17 dice, oren sin cesar. Es decir, la orden de Dios, la petición de Dios es que su pueblo se comunique con Él, que sus hijos se comuniquen con Él. Recuerdo un tiempo atrás, hablando con una psicóloga allí en Brasil, ella me decía que la oración es un recurso humano, pero también es una competencia desleal. Y le pregunté, ¿por qué una competencia desleal? Y ella me dijo, muy simple, dice, cuando alguien viene al psicólogo, le cuenta sus problemas, le cuenta sus cargas, nosotros le compartimos algún tipo de respuesta y nos tiene que pagar. Ahora, es competencia desleal porque la gente muchas veces prefiere compartir sus cargas, sus necesidades, sus aflicciones a Dios en oración, y claro, no tiene que pagar absolutamente nada. Eso es competencia desleal. En realidad, la oración no es un recurso psicológico. La oración es una manera que Dios nos ha dado, es la forma que Dios nos ha dado, es el instrumento poderoso que Dios nos ha dado de poder comunicarnos con Él. Por lo tanto, el primer principio bíblico que usted y yo tenemos que entender es que Dios es aquel que nos desafía a orar. Dios es aquel que nos impulsa a tener comunión con Él a través de la oración. El segundo principio bíblico muy importante es que hay promesas de parte del Señor de responder
a nuestras oraciones. Esto es muy importante, porque la oración no es simplemente un catálogo de peticiones, de aflicciones, de problemas para con el Señor y que eso queda allí en el aire, en la nebulosa, sino que Dios en su palabra promete que va a responder nuestras oraciones. Le voy a dar algunos ejemplos bíblicos y algunos versículos, por supuesto, que son fundamentales en este estudio. Por ejemplo, Mateo capítulo 7, el versículo 7 y el versículo 8 nos dice así, preste atención: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que llama, se le abre. Muy claro, pidan, dice, y se les dará. También en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 13 y 14, dice lo siguiente: cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Fíjese, muy claro el Señor Jesucristo. Está diciendo, ustedes pidan por su necesidad, por su problema, por su aflicción, por sus dudas, por la situación, por los conflictos que están viviendo. Pidan y yo lo haré. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado. Un versículo más del Antiguo Testamento, un versículo que seguramente usted conoce muy bien también. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios mismo desafiando, diciendo: clama a mí. ¿Por qué? Porque yo te voy a responder. ¿Qué significa esto? Que hay promesa de respuesta de parte de Dios a nuestras oraciones. Usted sabe bien, mi querido, porque lo hemos visto ya, que la oración y la respuesta de Dios a nuestras oraciones son respuestas poderosas. Vimos allí que en el libro de Apocalipsis, capítulo 8, versículo 5 en adelante, dice que nuestra oración llega al mismo trono de Dios y allí luego, desde el trono de Dios, es lanzado nuestras oraciones juntamente con el incienso, lanzado a la tierra y produce truenos, terremotos, tormentas. ¿Qué significa esto? Son símbolos de la respuesta poderosa de Dios a nuestras oraciones. Cuando usted ora, sepa que Dios va a responder. La oración no es un monólogo, es una conversación donde usted clama al Señor y Dios responde con poder sus oraciones. Segundo principio, entonces, fundamental. El primero de ellos, Dios es el que nos desafía a orar. No es un invento del hombre la oración. No es un recurso psicológico. Y el segundo principio fundamental de la oración es que hay promesa de respuesta de parte de Dios a nuestras oraciones. El tercer principio, y quiero que preste mucha atención porque es fundamental, el tercer principio es que hay condiciones para que Dios responda a nuestras oraciones. Porque lo cierto es que a veces oramos y no recibimos porque pedimos mal. Fíjese, ¿cuáles son estas condiciones para que Dios responda nuestras oraciones? Vamos a ver algunos versículos de la palabra de Dios porque quiero ser muy claro y muy concreto en esto que es fundamental. En primer principio, la primera condición para que Dios responda nuestras oraciones es que tenemos que pedir conforme a la voluntad de Dios. Mira lo que dice en 1 de Juan capítulo 5, el versículo 14 y 15. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Mire qué interesante. Si pedimos conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye, y si nos oye, tenemos la plena certeza que va a responder y que nos va a dar aquello que hemos pedido. ¿Por qué? Porque hemos pedido conforme a su voluntad. Hace algún tiempo atrás, estando en México, en una campaña evangelística allí, recuerdo que
un joven se acerca, un joven que recién había comenzado en la vida cristiana, muy nuevito y no conocía mucho. Me acuerdo que se acerca a mí después de un culto y me dice: pastor, yo veo que usted es un hombre de fe, es un hombre de oración, ¿le puedo pedir un favor? Claro que le dije, no hay ningún problema. Y sacó un billete de lotería y lo puso en su mano y me dijo: ¿usted oraría para que yo gane este premio de la lotería? Y le prometo que si gano, voy a dar mi diezmo para la iglesia. Claro, no conocía mucho con relación a lo que es la vida cristiana. Él confiaba simplemente en el poder de la oración, pero obviamente le tuve que explicar y enseñar que no es algo que está conforme a la voluntad de Dios. Y cuando uno ora y clama, y si está fuera de lo que Dios ha establecido en su palabra, fuera de la voluntad de Dios, claro que no vamos a recibir la respuesta de parte del Señor. Ore siempre conforme a las promesas de Dios. Aférrese a la promesa de Dios. Pastor, ¿puedo orar por la sanidad? Claro que sí, porque Dios ha prometido sanar nuestras enfermedades. ¿Puedo orar por crecer en mi trabajo? Claro que sí, porque Dios ha prometido que su pueblo va a prosperar. ¿Puedo orar para que esta herida que tengo en mi corazón se cicatrice? Claro que sí, Dios ha prometido restaurar nuestra vida. Es decir, toda promesa que está en la palabra de Dios, que son más de 3000, pueden ser objeto de nuestro clamor y nuestra oración, porque si Dios prometió algo, Dios lo va a cumplir. Entonces, la primera condición para que Dios responda tu oración y mi oración es que tenemos que pedir conforme a la voluntad de Dios. La segunda condición es que no podemos pedir solamente para satisfacer nuestros placeres. Fíjese lo que dice el libro de Santiago, en el capítulo 4, versículo 3. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. En otra versión dice, para gastarlo en sus propios placeres, satisfacer sus malos deseos. Es decir, aquí está hablando de cuando nuestro pedido es un pedido totalmente egoísta, para satisfacer solamente nuestros placeres, o en otra versión dice nuestros malos deseos. Claro, no vamos a recibir respuesta de parte de Dios. Por ejemplo, alguien pide por trabajo, está muy bien pedir por trabajo, pero en realidad no solo para tener, sino para poder compartir con aquel que tiene necesidad, me dice la palabra de Dios. Yo clamo por el aumento de sueldo en mi trabajo, no solamente para yo tener más, sino también para que yo pueda tener más y poder compartir con aquel que padece necesidad. ¿Puedo pedir por prosperidad? Claro, usted puede pedir por prosperidad, pero no solamente para vivir mejor, sino también para poder hacer que el reino de Dios crezca y poder invertir en el reino de Dios. No pida solamente para sus propios placeres, sino también para aquellas cosas que la palabra de Dios nos enseña, que es para extender el reino de Dios, para ayudar a aquel que está pasando por necesidad, para bendecir a aquel que está precisando la bendición de parte del Señor. Entonces, en segundo lugar, no pida solamente para sus placeres. En tercer lugar, tercera condición para que Dios responda a nuestras oraciones es que tenemos que aprender a obedecerle y agradarle al Señor. Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, en el versículo 22 dice: recibimos todo lo que le pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. La condición fundamental para que Dios pueda responder con poder, con gloria, con su mano firme y sólida sobre tu vida, es tener una vida de obediencia, es tener una vida que le agrade a Dios. Ahora, ¿qué es obedecer a Dios? Obedecer su palabra, obedecer su voluntad. Cuando yo leo algo en la palabra de Dios que sé que es la orden de Dios para mi vida y lo pongo en práctica y le obedezco, esto hace, mi querido, la obediencia hace que la bendición de Dios corra, la bendición de Dios pose sobre su vida. Por lo tanto, tenemos que aprender a obedecer y agradarle al Señor. La cuarta condición para que Dios responda nuestras oraciones es que tenemos que permanecer en Jesús y en su palabra. Fíjese lo que dice Juan capítulo 15, en el versículo 7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Permanecer en Jesús
y permanecer en la palabra de Dios, en la palabra que Jesús nos ha enseñado, entonces pidan lo que quieran y se les concederá, dice la palabra de Dios. En su corta ocasión vino una mujer, yo recuerdo, vino a orar por un milagro en su vida, y lo cierto es que entregó su vida a Jesucristo, comenzó a caminar en el camino de la vida cristiana, pero como no venía respuesta de parte del Señor como ella quería y como ella quizás necesitaba, entonces se apartó y no permaneció en el camino del Señor. El secreto para que Dios pueda responder nuestras oraciones es permanecer en Jesús, en las buenas, en las malas, en todo tiempo, en toda circunstancia, aunque la respuesta de Dios se dilate en el tiempo, porque nuestros tiempos no son los tiempos de Dios. Usted permanezca en Jesús y permanezca en su palabra, permanezca confiando en todo tiempo en la promesa que Dios le ha dado. Y la quinta condición para que Dios pueda responder nuestras oraciones es pida con fe, pida creyendo. Fíjese lo que dice Marcos capítulo 11, versículos 24 y 25. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración, créanlo, y lo obtendrán. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Pida con fe, pida creyendo, entonces lo van a recibir, dice la palabra del Señor. Pero también hay un principio, que es el principio del perdón. Si alguien tiene algo contra usted o usted contra alguien, perdone o pida perdón, arregle esa situación para abrir el canal de la bendición de Dios y de la respuesta de parte del Señor. Por lo tanto, en primer lugar, Dios nos desafía a orar, el primer principio. El segundo principio, tenga certeza que hay respuesta de parte de Dios a nuestras oraciones. El tercer principio que quiero dejar claro en el día de hoy es que hay condiciones para que Dios nos responda. La primera es pedir conforme a su voluntad, no cualquier cosa, sino aquello que está prometido por Él en su palabra. No pida solamente para sus placeres, pida obedeciendo y agradándole al Señor en todo. Permanezca en Jesús en todo tiempo y en su palabra en todo momento y pida con fe. Y para terminar, yo quisiera darle algunos ejemplos importantes de cómo Dios responde las oraciones, aunque parezcan una locura. ¿Recuerda el profeta Elías? El profeta Elías fue un tremendo profeta de Dios y dice la palabra de Dios que él oró para que no lloviera durante 3 años y 6 meses. Y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Y luego oró para que lloviera y la lluvia volvió al territorio donde él había estado clamando. Es decir, hay respuesta y poder de Dios en la oración. ¿Se acuerda el episodio de Ana? Esa mujer tan buena, esa mujer casada con Elcana, un hombre que la amaba de una manera especial, pero Ana era estéril, no podía tener hijos y lloraba por eso. Y su esposo trataba de consolarla y le decía, no soy yo mejor que 10 hijos, no te hagas problema por no darme hijos. Pero ella anhelaba tener hijos. Era su deseo ferviente del corazón. Y fue al templo y comenzó a orar y comenzó a clamar al Señor, a llorar. Al punto tal era su derramarse delante del Señor que el profeta, el sacerdote Elí, no la entendía y la vio allí balbuceando y pensó que estaba borracha. Le dice, mujer, digiere tu vino, no puedes estar viniendo al templo así de esta manera borracha. No entendía el dolor de Ana, pero Ana oró, clamó al Señor y Dios la bendijo con un hijo llamado Samuel, que fue un tremendo profeta en el pueblo de Dios. En otra oportunidad estaba la iglesia de Jesucristo orando y clamando. ¿Por qué? Porque al apóstol Pedro lo habían encarcelado y la iglesia estaba orando fervientemente y permanentemente para la liberación de Pedro. Esa noche, cuando estaban clamando en una casa, esa noche un ángel del Señor se presentó allí en la cárcel y Pedro estaba atado con cadenas de un lado con un soldado y de otra mano con otro soldado, y había 2 guardias en la puerta de la cárcel, y el ángel del Señor se apareció y rompió esas cadenas y le dijo, Pedro, quiero que te vistas, ponle tus sandalias y quiero que me sigas. Y así fue liberado Pedro por la oración de la iglesia. Hay poder en la oración.
Pero hay principios importantísimos que usted y yo tenemos que tener en cuenta. ¿Cuál es la situación que está atravesando? De enfermedad, clame a Dios. De problemas en la familia, ore y clame al Señor. Con situaciones donde hay puertas que se han cerrado y usted precisa avanzar, ore al Señor si hay promesas de Dios sobre su vida. Lo que Dios ha prometido, Dios lo va a cumplir porque está dentro de su voluntad. Obedezca al Señor, permanezca en el Señor, pida con fe. Sepa que Dios es un Dios amoroso y un Dios bondadoso que quiere lo mejor para su vida. Y quiero terminar diciéndole un versículo de la palabra de Dios que está en Efesios capítulo 3, versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que entendemos o pedimos, según el poder que actúa en nosotros. Dios no es un Dios para regatear. No es que le pido 10 para que Él me dé 3. Si yo le pido 10, Él me va a dar 100, porque Él es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Por lo tanto, clama al Señor. Ore al Señor por su necesidad conforme a sus promesas. ¿Me permite orar? Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora, traigo cada carga, cada necesidad, cada problema, cada aflicción. Intercedo por aquellos que están sufriendo en esta hora, en el nombre de Jesús. Y te pido que tu poder se manifieste de una manera sobrenatural sobre esa vida y que tus promesas se cumplan en ellos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Recibe esta oración, recibe la bendición de Dios y siga orando y clamando al Señor porque Dios responde su oración. ¿Sabe? Es una bendición poder estar juntos. A todos aquellos que son de la iglesia Jesús 100% Vida, recuerde que como cada culto vamos a estar enviándole nuestra manera para que usted pueda dar su diezmo o dar su ofrenda y la obra de Dios y la palabra de Dios pueda seguir corriendo. Y para todos aquellos que no son de la iglesia Jesús 100% Vida, quiero decirles, les mando un abrazo muy grande, también que Dios les bendiga muy ricamente, y los jóvenes estarán viendo el día sábado también por online, y el próximo domingo 19 horas tendremos palabra de Dios para su vida. Que Dios les bendiga muy pero muy ricamente a todos.